Bueno, pues buenas tardes a todos. Pues vamos a continuar, como ha dicho Pedro, pues con la Biblioteca Hispánica del Unabomber. Algunos ya conocéis el tema. Entonces se trata de la conexión con la lengua española y con la literatura hispánica del terrorista que protagonizó el caso más largo y costoso de toda la historia del FBI, aún a fecha de hoy, ¿no? Lo que haremos es un pequeño viaje en el espacio-tiempo. Vamos a hacer una panorámica, será apretada, pero va a ser panorámica, en 4 etapas, ¿no? El primero es un escollo insalvable, ¿no? ¿Quién era este señor Theodor Kaczynski? ¿Qué es eso del Unabomber? Después nos iremos a la biblioteca de la cabaña que tenía en Montana y echaremos un vistazo a los títulos hispánicos que había en esa cabaña. Después, ya que nos hemos dado ese paseo, pues fisgaremos ahí entre sus papeles personales, veremos las cartas, que tenía diarios, algún protomanifiesto, ¿no? Y ya con todo eso, pues estamos bien pertrechados para hacerle una visita en la cárcel de Colorado. Imaginemos que nos lo encontramos y a ver qué tienen para la res hispánica ahí dentro. Entonces empezamos. ¿Qué es eso del Unabomber? Entre 1978 y 1995 en Estados Unidos se producen una serie de 16 atentados con paquete bomba enviados por correo ordinario sobre todos. Producen una veintena de heridos y 3 muertos. El FBI acuña este acrónimo UNABOM porque los primeros atentados se suceden en el contexto de universidades y aerolíneas, pero 17 años después este mapa, digamos, con la localización de los 16 atentados es lo más preciso que han obtenido. Están bastante desesperados. Hasta que el 19 de septiembre de 1995 se deciden a publicar en gran tirada en Estados Unidos, no entraremos en los pormenores, pues el manifiesto del terrorista. Es un escrito de unas 50 páginas que se publica en prensa en Estados Unidos a lo largo de todo el territorio. Se titula La sociedad industrial y su futuro, donde este hombre asume anónimamente la autoría de los atentados y da razón ideológica de los mismos en virtud de un pensamiento de un revolucionario contra la sociedad tecnológica, contra el desarrollo industrial que va a acabar, según él, con la naturaleza salvaje y con la libertad humana, ¿no? Este texto se convierte enseguida en muy famoso. Es uno de los textos fundacionales de la era de Internet. Sigue siendo muy traducido y muy consultado en todo el mundo. O sea, que ha creado hasta una escuela, digamos, de seguidores, ya no digo seguidores desde el punto de vista revolucionarios, pero sí intelectuales, incluso interesados en esta obra. Pero en su momento da también lugar a la identificación del sujeto en cuestión, ¿no? Theodor John Kaczynski nace en Chicago en 1942. Ya en el colegio es diagnosticado con un cociente intelectual de genio más alto que el de Einstein o el de Stephen Hawking. Ingresa totalmente becado a la Universidad de Harvard, donde ingresa sin haber cumplido los 16 años, se gradúa en matemáticas allí, pasa a la Universidad de Michigan, donde obtiene un doctorado con premio extraordinario y se convierte seguidamente en el profesor más joven de la historia de su facultad en Berkeley, San Francisco. A los 2 años, sin embargo, abandona esa prometedora carrera para emprender una búsqueda de un territorio. Bueno, vuelve una temporada a casa de sus padres y lo emprende la búsqueda de una localización, de un emplazamiento aislado de las ciudades, de la civilización, donde poder vivir el resto de su vida como trampero, como cazador-recolector. Tiene 27 años. 2 años después, esto lo emprende en Lincoln, Montana, en el noroeste de Estados Unidos, donde se construye se compra unas tierras, construye él mismo una pequeña cabaña de una estancia, sin agua corriente ni luz eléctrica, y allí empieza a afianzarse en ese proyecto, digamos, de vida silvestre, ¿no? Desgraciadamente, esta actividad la empieza a compaginar luego con su carrera criminal, que no parará hasta que sea apresado el 3 de abril de 1996, con un paquete ya preparado, por cierto, para enviar. Es juzgado, condenado a perpetua sin condicional y encerrado en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, que se conoce como el Alcatraz de las Montañas Rocosas. Allí pasa los siguientes 25 años de su vida, excepto los últimos, que le envían a un hospital presidio en Carolina del Norte, donde fallece el 10 de junio del año pasado. Esta es la historia del personaje, y pues con esta historia pues, os podéis imaginar que enseguida fue enormemente atractivo y con un perfil muy mediático para escribir y hacer historias sobre él. Se han hecho ríos de tinta sobre este señor y también ríos de rayos catódicos, o sea, de series, documentales, películas, tal. Ya se ha estudiado menos en profundidad prácticamente sobre su ideología, fundamentándose en las miles de páginas que escribió tanto en la cárcel como en la cabaña.
Y en cuanto a su conexión con la res hispánica, pues de eso no ha habido ni una reseña. Ni una reseña en 30 años, cosa que el FBI sabía perfectamente que esa conexión era profunda, como ahora vamos a ver. Pero sobre eso no ha habido nada hasta que ha llegado un libro que se titula Unabomber y la España eterna. Bueno, y para esa conexión, pues nos vamos a la cabaña de Montana. En ese puntito que está ahí, esa es la cabaña que tenía ahí en Stemple Pass Road. Si entramos en esa cabaña, observamos que, entre otras cosas, tiene libros. Hay unas hileras de libros. He señalado 3 puntos de esa biblioteca, porque solo ya a partir de esos 3 puntos encontramos 29 títulos hispánicos. Esa biblioteca copiaba unos 260 volúmenes, 40 de los cuales eran títulos hispánicos. Vamos a ampliar esos puntos de la biblioteca y entonces lo hacemos a la vez, porque si no llevaría mucho tiempo ir foto a foto, ¿vale? Arriba a la izquierda lo que hay es una sección de historia, donde ahí ya se pueden localizar 14 títulos. Debajo de esta, también a la izquierda, hay una sección más de literatura, de pensamiento, y ahí hay 12 títulos. Y aquí a la derecha, más ampliado, sería lo que llamamos el corazón de la meditación de la técnica de esa biblioteca. Ahí hay 3 títulos hispánicos. Digo que es el corazón de la meditación de la técnica porque el libro que está más esquinado a la derecha, el blanco, es La sociedad tecnológica o la edad de la técnica de Jacques Ellul. Era un gran polímata, un gran anarquista cristiano francés que realmente rompió el molde de la crítica a la tecnología, a la sociedad industrial, con ese libro, que era el libro de cabecera de Unabomber. A la derecha de este se ve en verde que sobresale hacia lo alto otro libro de Jacques Ellul, que es La autopsia de la revolución. ¿Vale? Nos quedamos con este título porque volveremos a él. ¿Y cuáles son los 3 libros hispánicos que hay en esa sección? Pues estas son las mismas ediciones que él tenía, ¿vale? Una antología de la novela de George Orwell, 1984, pero editada por Selecciones Austral y realizada por 12 autores hispánicos. Además, una edición conmemorativa de 1984. Luego, a su lado, el mismo año, una edición de La rebelión de las masas con una introducción de Julián Marías, que a su vez es el director de la colección boreal de Espasa Calpe, que publicó este libro de José Luis Pinillos, Psicopatología de la vida urbana. Vemos, por lo tanto, que son 3 libros que entre sí dialogan bien y también dialogan bien con el resto de libros y obsesiones del propio Kaczynski, ¿no? Si nos vamos, sin embargo, a la sección de literatura, vemos que las inquietudes se expanden. Tenemos aquí a la derecha la lista de esos 12 títulos que hay ahí. Simplemente sacamos 7 para que veáis las mismas ediciones que él manejaba. Y entonces tiene aquí más a la izquierda 2 antologías del cuento español e hispanoamericano francamente interesantes. Debajo podéis ver, llama la atención, la novela por excelencia de Juan Valera, Pepita Jiménez. Esa misma edición, insisto, es edición Felmar de Madrid. Y luego, de nuevo, predomina la Espasa Calpe. Tenemos, pues por destacar algunos, 4 ensayos en 2 volúmenes de Ángel Ganivet. Concretamente las cartas finlandesas, que son una anticipación de la crítica a la técnica de finales del XIX fabulosa. Es un libro precioso. El Unabomber se percata de la importancia de ese libro, igual que el que hay arriba, que es El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos, que es un orteguiano de México. En la sección de historia hemos dicho esa lista de 14 títulos, sacamos de nuevo 6 para que veáis las mismas ediciones. Arriba, de nuevo, Espasa Calpe, Colecciones Austral. Ahí ya hay cronistas de Indias. Tenemos a Pedro Cieza de León con la Crónica del Perú. Se ha mencionado también a Bernal Díaz del Castillo. También tenía el libro de la Crónica de Bernal Díaz del Castillo. Debajo, pues por ejemplo, hay una historia sintética de la civilización española por el que fuera uno de los mentores más finos de Stanley Payne en Estados Unidos, Emilio González López, en la Universidad de Yale. Está también Claudio Sánchez Albornoz, con un libro pues que nos refleja muy bien la historia institucional del medievo, y a su lado está su maestro y amigo Ramón Menéndez Pidal, con el idioma español en sus primeros tiempos. O sea, estamos hablando de una biblioteca seria. Si hacemos una taxonomía, si sacamos una antología de esos 40 títulos temática, observamos que lo que hay es un programa de hispánicas. Alguien se ha propuesto conocer la civilización española de principio a fin. Tenemos el estudio del idioma, con gramáticas, metodologías, literatura comentada. Tenemos síntesis de la historia de España y historia fundacional de la historia de España. Está la América española en todas sus variaciones, de la conquista a la independencia. Hay literatura hispanoamericana posterior a la independencia, que nos lleva además de México a Venezuela, por Uruguay, por Argentina. Está el siglo XIX español, literario y en pensamiento, bueno, valga la redundancia, y ensayo hispánico del siglo XX. O sea que, como dice aquí debajo, se ve una leyenda
en un escudo, ¿veis? Lo que hay de fondo es el escudo del estado de Montana. El escudo del estado de Montana tiene una leyenda en castellano, que es oro y plata. Curiosamente, con ese escudo, además, fueron a la guerra hispano-estadounidense, a Cuba y a Filipinas, a batallar los voluntarios del regimiento del estado de Montana. Iban con el escudo que ponía oro y plata, que a lo mejor es lo que iban buscando. Bueno, sea como fuere, es una biblioteca importante, pero había más oro y plata en esa biblioteca en castellano, títulos como estos, Blasco Ibáñez, Galdós, Torres Villarroel. Son títulos que no fueron inventariados por el FBI cuando se hicieron acopio del material de la cabaña, pero que sabemos que pasaron por las manos de Lunabomber, y lo sabemos por sus escritos personales. Y ahora entramos ya en la segunda, bueno, sería la tercera etapa de este viaje. Hay cartas, diarios y un protomanifiesto. El primer bloque, vamos a ver, hay 3 bloques de cartas. Vamos a ver simplemente una imagen por cada bloque. Es decir, el más importante bloque es el epistolario de Ted Kaczynski, del Lunabomber, con su hermano menor, David Kaczynski. Siguiendo los pasos del hermano mayor, al que admiraba mucho, ¿no? Pero no los criminales, afortunadamente, sino los de vivir en la naturaleza y tal, pues se quiso construir su propia cabaña, pero en vez de hacerlo en el noroeste, lo hizo al sur de Texas, en la frontera con México, con Chihuahua, ¿no? Ahí a principios de los años 80 se construye su cabaña y entonces empieza a relacionar con la lengua española de forma totalmente natural. Esto al hermano mayor le da mucha envidia porque le está aprendiendo español con sus diarios, con sus libros y tal, y entonces estimula que el pequeño y él incorporen a su correspondencia habitual la res hispánica. Y entonces le dice, oye, pues mira, tú cuéntame tus aventuras cuando bajas a México, los amigos que haces, me cuentas tus cosas, yo que sé más gramática, te corrijo las cartas, yo te hago comentarios de mis libros, si tú me envías algún libro a mí, o me consigues algún catálogo de editores españoles o hispanoamericanos y tal. Entonces, a lo largo de una década ese epistolario está plagado de la cosa hispánica. Es un tema fascinante realmente para hacer una tesis doctoral. Este epistolario podría ser objeto de una tesis doctoral, pero desde el punto de vista literario, filológico, como 2 extranjeros aprenden en su correspondencia, 2 hermanos, por sí mismos, montan ellos una academia de español para compartir la lengua y aprender la lengua y la literatura. Es una cosa prodigiosa. A través de esta relación con su hermano epistolar, el Lunabomber traba también amistad por correspondencia con un campesino mexicano llamado Juan Sánchez Arreola. El FBI cuando entra en la cabaña de Montana, encuentra unas 50 cartas de un mexicano, Juan Sánchez Arreola. Evidentemente van inmediatamente a buscarle, ¿no? y a preguntarle. Y entonces el otro pues está un poco sorprendido al principio hasta que entendió que le estaban hablando de su amigo Teodoro, porque Theodor Kaczynski se relacionaba con su amigo mexicano hispanizando su propio nombre. Como muestra aquí, podéis ver la última carta. Se conservan muy poquitas cartas de Kaczynski a Sánchez Arreola, pero algunas están, y estas, por ejemplo, una cosa se subastó. Una carta de 3 páginas escrita en un castellano impecable. La caligrafía siempre es muy buena cuando escribe en español porque se preocupa más de que se le comprenda. Y como se ve, encabeza y finaliza la carta hispanizando su propio nombre de pila, Teodoro Kaczynski. Pero además de estas cartas, tenemos más personales, tenemos también recuento de las cartas que Theodor Kaczynski enviaba a los bibliotecarios del condado de Lewis y Clark. Él era un asiduo usuario de la Biblioteca Municipal y Comunitaria de Lincoln, Montana, y a través de esta, además desarrolló luego una amistad buena con la bibliotecaria a lo largo de los años 80. Bueno, a través de esta biblioteca accede al sistema de préstamo interbibliotecario del condado que le corresponde a su municipio, y entonces escribe con frecuencia cartas, y están todos los registros, digamos, además con el registro bibliográfico de los ejemplares que solicitaba y los que le enviaban, ¿no? Y aquí hay un ejemplo del año 91, una carta que escribe pidiendo Doña Perfecta de Galdós, ¿vale? Está pidiendo la novela Doña Perfecta, especifica en la carta que sea por favor la novela y no la obra de teatro con el mismo título, y además, como siempre que pide un título hispánico, especifica que por favor le envíen siempre el español original, que le consigan el español original, no una traducción. Le importa menos la editorial, pero sí que sea en español. Entonces hay un grupo de cartas donde efectivamente aparecen algunos títulos españoles como esta. Pero además ya de ese bloque epistolar, tenemos ya textos más íntimos de Lunabomber, que son sus diarios. Él escribió, insisto, miles de páginas en la cabaña y también en la cárcel. Entonces, en la cabaña escribió muchos textos de corte pues, memorialístico también, autobiográfico, y entre ellos hay dietarios. Había docenas de libretas donde él simplemente pues, hablaba de sus horas y sus días en Montana.
los contaba normalmente en inglés. Todo aquello relacionado con los crímenes lo encriptaba en un código numérico, que luego el FBI pudo descifrar porque encontró la página de claves, si no, algunos dijeron que nunca lo habrían descifrado. Y luego hay docenas de páginas escritas en español. Páginas como estas, que realmente aquí nos muestra Luna Bomber la urdimbre tan densa que ha creado con la lengua española. Ya no solo son autores, fragmentos de libros, no. Son sentimientos, pensamientos de lo que hace y lo que dice cada día. Un día de caza, una jornada en el huerto, una excursión para visitar algún paisaje, la frustración que siente cuando ve que la industria minera o maderera se está cargando algún trozo de algún fragmento, digamos, o sea, algún paisaje que le resulta especialmente querido o que le corta una línea, una trayectoria de caza. La irritación que le produce los aviones a reacción que sobrevuelan por su cabaña. O sea, estas páginas, estos pensamientos que fueron muy importantes para el FBI conocerlos, están escritos a veces en español. Y con un español que realmente da gusto leer a veces. Entonces, esto explica por qué el FBI, hago una pequeña acotación, cuando tomó conciencia de todos los materiales que había escritos, tuvo que poner por lo menos a media docena de agentes a traducir todos esos materiales sistemáticamente. Incluso los libros que había en la cabaña tuvieron que, se molestaron de ir anotando cada página, porque estaban profusamente anotados esos libros, y los españoles a veces con anotaciones en español. Entonces el FBI quería saber exactamente cómo pensaba este tipo, y por lo tanto pues se dedicaron a conocer. Por lo tanto el FBI sí desde el año 96 tenía noción de todo este capítulo hispánico de Luna Bomber, ¿no? Que para ellos era un apéndice más, y es un capítulo de su vida, pero claro, cuando lo ves en conjunto realmente ves que tiene entidad, ¿no? Pero hemos dicho que aparte de las cartas y de los diarios hay un protomanifiesto. ¿Y eso qué es? En el año 71, cuando él llega a Montana, tiene la necesidad de poner por escrito por qué hace ese movimiento en su vida, y no solo a nivel personal, que lo hacen muchos textos, sino a nivel intelectual, ¿no? Por qué da ese paso de rechazo del progreso. Y lo que le sale es un texto de unas 18 páginas que queda embaulado en casa de su madre. El FBI luego, cuando se tome conciencia de ese texto, se da cuenta de la importancia que tiene, porque es el germen del manifiesto del año 95, con 25 años de diferencia. Está escrito en el año 71, pero contiene la semilla de lo que va a ser ese manifiesto. Y entonces la conexión hispánica que nos interesa es una referencia bibliográfica que hay en ese documento, que ha pasado muy orillado y muy desapercibido. El documento y la fuente hispánica no les pueden contar. En un momento dado, él, de ese texto, enumera una serie de desarrollos tecnológicos que le preocupan. Y uno de estos desarrollos, dice literalmente, es el control físico directo de las emociones vía electrodos y quimitrodos insertados en el cerebro. Lo que están viendo es una reproducción del mecanoscrito original anotado por el FBI. Esas anotaciones en rojo son anotaciones de un agente del FBI que va haciendo el cotejo del protomanifiesto y el manifiesto. Bueno, y dice... es control físico directo de las emociones vía electrodos y quimitrodos insertados en el cerebro, y entre paréntesis acota ver el libro de José M.R. Delgado, Control físico de la mente. Este libro que veis aquí, Control físico de la mente hacia una sociedad psicocivilizada, que él cita en inglés porque la primera edición de ese libro sale en el año 69 en Nueva York, en inglés, ¿no? ¿Y quién es José M.R. Delgado? Pues el gran neurofisiólogo del cerebro, José Manuel Rodríguez Delgado, nacido en Ronda en 1915, fallecido en San Diego en 2011. Y lo que tiene aquí es un sumario, un breviario biográfico que presenta la Universidad de Yale, donde él asentó plaza, y donde nos recuerda que efectivamente fue especialmente reconocido por sus experimentos de estimulación eléctrica del cerebro para el control del comportamiento en mamíferos, primates y sujetos humanos. Es muy relevante. Rodríguez Delgado es una eminencia en su ámbito de conocimiento, un gran pionero. Es muy interesante que este sumario de la Universidad de Yale, en la misma frase, utilice la palabra experimentos y sujetos humanos. Es algo que Delgado nunca habría aceptado, pero es parte de la polémica que existe aquí. Este sumario de la Universidad de Yale está tomado de la página de la Universidad de Yale que presenta los archivos personales de Rodríguez Delgado, donados por la familia de Rodríguez Delgado este año 2024. Lo digo como se está ahora inventariando un nuevo archivo en la Universidad de Yale. No sé qué accesibilidad tendrá, pero es un nuevo archivo que se está poniendo ahí. No sé qué papeles habrá donado a la familia, pero ahí hay algo importante que tener en cuenta, ¿no? Bien, Rodríguez Delgado tuvo un pico de popularidad inmenso en los años 60 a nivel internacional y sobre todo en Estados Unidos, pero ese pico de popularidad se trocó
en un pico de impopularidad a principios de los años 70, por una serie de cuestiones que no vamos a desarrollar aquí, pero que tienen que ver con cuestiones también indirectamente con el propio Unabomber. Bueno, vamos a acelerar un poquito y simplemente reflejar que en ese ínterin Rodríguez Delgado, hago la acotación de Rodríguez Delgado porque es importante, él vuelve a España a principios de los años 70 en ese ínterin, de principio, ¿no? Y entonces aquí evidentemente es puesto al frente para levantar la facultad o la universidad, el departamento de fisiología de la Autónoma de Madrid, que están poniendo entonces, él vuelve con una operación retorno orquestada por el Ministerio de Educación y luego se pondrá a dirigir también el Instituto Cajal, o sea, trae su ciencia puntera a España, de la que nunca se ha desvinculado científicamente, por cierto, pero trae también, como diría Ortega, pues sus ideas y creencias, ¿no? Y una especialmente recidivante es esta del control físico de la mente. Y para muestra tenemos aquí la conferencia que impartió en la Fundación Juan March el año 73, que llevaba este título, Planificación cerebral del hombre futuro. O sea, la cosa va en serio, ¿no? Este hombre tenía estas ideas muy asentadas. Bueno, si cogiéramos ahora todo esto, ¿no? Hemos dicho, y pudiéramos ir a la universidad, ¿en qué estaré pensando yo? A la cárcel de Colorado, ¿no? Donde este hombre pasó los 25 años últimos de su vida, ¿no? Y más talludito pudiésemos entrevistarle, ¿no? A Unabomber, para preguntarle por estas cosas, pues podríamos empezar por el final, que es realmente el principio. La primera referencia bibliográfica que yo he encontrado en los textos de Unabomber es la de Rodríguez Delgado. Yo le podría preguntar a usted, que en el año 71 esto le preocupaba tanto de la planificación del cerebro, control físico de la mente y tal, ¿esto cómo lo ve usted ahora y tal? Y el Unabomber pues seguramente nos contestaría como solía contestar siempre que le preguntaban por algo sobre lo que había pensado mucho y escrito algo, ¿no? Nos diría directamente, pues mire, vayan ustedes a mi libro, La revolución antitecnológica, que he escrito, por cierto, aquí en la cárcel, y se abren por el capítulo 1, verán que lleva un título que es El desarrollo de una sociedad nunca está sujeto al control racional del hombre. Y podría decir perfectamente, donde pone control, desarrollo de la sociedad, pueden ustedes poner desarrollo de la mente, desarrollo del cerebro, desarrollo de lo que usted le dé la gana. Es decir, las ambiciones del tecnócrata tienen sus limitaciones. Y yo de joven pensé que las ambiciones superaban las limitaciones y ahora ya de mayor pues me he dado cuenta que las ambiciones son muy inferiores a las limitaciones que van a tener esta gente, ¿no? Lo cual no me impide pensar que esto hace mucho daño y yo sigo queriendo hacer la revolución. Y para que usted lo vea, se lo ilustro con un poema, con unos versos de Diego Hurtado de Mendoza, que abren como acápite mi capítulo 1 de la revolución antitecnológica. Claro, nosotros lo primero que haríamos sería consultar quién es Diego Hurtado de Mendoza, ¿no? Porque lo sabemos gracias a Unabomber, ¿no? Gran diplomático y poeta del siglo de oro español. Y entonces la capita dice así, es una redondilla que el Unabomber traduce luego y anota y dice: a donde un bien se concierta hay un mal que lo desvía, mas el bien viene y no acierta y el mal acierta y porfía. O sea que el Unabomber nos está diciendo, y lo traduce al inglés perfectamente, y dice: esto es una redondilla, y la he sacado de este libro y tal. O sea, lo que nos está diciendo es que el tecnócrata, a veces con sus ambiciones de control racional, puede hacer mucho daño. Puede hacer mucho daño aunque tenga buenas intenciones. Y nos lo dice con una redondilla de Hurtado de Mendoza, utilizando un lenguaje poético que no era habitual en las referencias bibliográficas y literarias de Kaczynski. Pero yo he puesto esto aquí ya no solo por esto, podemos estar en acuerdo o desacuerdo con las fuentes que usa Unabomber y cómo las cita y para su conveniencia. Pero lo interesante de aquí, además del uso de una fuente hispánica tan importante como Diego Hurtado de Mendoza, es la puesta en diálogo de la racionalidad tecnocientífica con la racionalidad literaria. O si queremos decirlo, con formas de racionalidad literaria, y está estableciendo este diálogo, está rompiendo esa frontera y está dándole preeminencia además a la razón literaria por encima de la razón tecnocrática. Esto es francamente interesante. Él nos diría además que ha sacado eso de una antología titulada Libros y autores clásicos de César Barja Carral, que era un filólogo gallego que hizo su carrera en Estados Unidos, de la que el Unabomber saca más materiales, y es interesante luego destacar la cantidad de fuentes literarias que utilizaba este señor. Cuando a él le preguntaron en la primera entrevista que concede, y la única que concedió en profundidad en la cárcel, vamos ya en 3 minutos termino, en la cárcel le preguntaron, por sus lecturas de Montana, él dijo que sí, que él a principios de los años 80 se propuso un sistema sistemático de lectura, un programa de lectura sistemático para la comprensión del cambio social. Y que con ese propósito leí mucha antropología, mucha historia,
mucha sociología y mucha psicología, pero no dice que leyó mucha literatura, lo que es evidente, y que leyó mucha literatura, y literatura de la que sacaba un gran disfrute, porque era un hombre cuyo disfrute cultural se reducía a la lectura, y también de la que sacó enormes conocimientos sobre cuestiones psicológicas, antropológicas, históricas y sociológicas sobre el cambio social. Y así queda en las anotaciones que hace de esas lecturas literarias en sus diarios, en sus cartas, e incluso en comentarios que hace a su hermano, ¿no? Esta es otra fuente que utiliza, la historia de la literatura española de José García López, la más estampada de la segunda mitad del siglo XX. Varias generaciones de españoles se han formado con esta historia de la literatura. Y ahora la lee Luna Bomber, no creo que la lea ya nadie más, no lo sé, ¿eh? Y García López, por supuesto, José García López, búsquenlo por internet. O sea, es más desconocido ese señor que la conexión hispánica de Luna Bomber, se lo puedo garantizar. Bueno, termino ya volviendo a la cabaña de Montana, porque como hemos visto en este pequeño viaje, la conexión hispánica de este señor es un capítulo de su vida, es un apartado, pero vemos que tiene una entidad para convertirse, por lo menos dio para un libro, a mí me dio para un libro, ¿no? Y me daría para más todavía. Pero fíjense que en esta cabaña, donde ese pensamiento hispánico, esa literatura hispánica, aparecía pues de forma evidente y palmaria, pues también aparece de la forma más insospechada. Es decir, en la cabaña esa, uno da un mal paso, se tropieza con la estufa y ahí aparece un escritor español. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en La autopsia de la revolución, ese libro de Jacques Ellul, el gran anarquista cristiano francés, gran polímata, que es el autor de referencia de Kaczynski. Pues ese libro, que es La meditación de la revolución de este señor, donde por otra parte ya es el acta de defunción de la revolución, porque dice que está haciendo la autopsia de la revolución, dice, pues voy a abrir al muerto. Pues cuando termina ya de ver al muerto y entonces se pone a coser el cadáver, ese libro termina con una meditación que se apoya en Octavio Paz. Y dices, joder, o sea, un autor francés de la revolución y tal, y fíjense, no leo todo el fragmento, pero tiene interés. Es el cierre de la meditación, de la autopsia de la revolución, ¿eh? El más alto punto de ruptura hacia esta sociedad técnica, la actitud verdaderamente revolucionaria sería la actitud de contemplación en lugar de la agitación frenética. Yo he oído cosas así por aquí estos días también. Y digo, yo escribo hacia el descubrimiento, dice Octavio Paz, porque la contemplación es el arte de un descubrimiento diferente al proporcionado por las ciencias y las técnicas. O sea que hasta en una meditación de esas características, ese autor francés tiene la deferencia de citar, como diría Agapito Maestra, un gran orteguiano de México, como es Octavio Paz, ¿no? Y bueno, y cierro con esto ya, porque este tema, aparte de tener una cosa para mí, pues desde el punto de vista del contenido, pues tenía todo el sentido incluirlo en esta ponencia, sino porque tiene un sentido intrahistórico en el desarrollo de mi propio libro. Y es que Autopsia de la Revolución, que es un libro de 1971, pues es publicado en España, traducido y publicado en España, en 1973, 2 años después, por una editorial que acaba de nacer, que se llama Unión Editorial. Y 50 años después, en el 50 aniversario de Unión Editorial, 1973-2023, pues esta misma casa es la que publica este libro, Una Bomber en la España Eterna. Viaje por la Biblioteca Hispánica de Theodor Kaczynski, estampando, sin saber nada de esto, como contracubierta, pues aquí el sello del 50 aniversario, este retrato robot de Luna Bomber, y detrás un detalle de la Biblioteca de Montana donde destaca la autopsia de la revolución. Desde donde Octavio Paz todavía me está reprochando que no le citara yo explícitamente en mi libro. Y entonces me dice, pues yo me vengo, y además de ponerme la foto dentro, me voy a poner fuera, para que cada vez que contemples esta puñetera portada te acuerdes de mí, ¿no? Entonces, en fin, bueno, si yo me pusiera junguiano diría que esto es una sincronicidad, pero el Luna Bomber que leía el Quijote a lo mejor pues diría, oye, mira, cosas veredes, amigo Sancho. Y esto es lo que hay. Muchas gracias por vuestra atención, ¿eh? Antes de pasarle el micrófono a Fernando, diré que los taurinos están de enhorabuena, porque uno de los experimentos del señor Rodríguez Delgado fue parar en seco a un toro en una plaza de toros con 2 electrodos. Correcto. Que se hizo célebre, vamos, porque ver el toro salir de la plaza y de pronto pararse en seco, joder, ¿esto qué? Era uno de los experimentos de Rodríguez Delgado.